Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escropinos. A las 7, como todos los sábados, a las 7 de la tarde, en este ratito que siempre descubrimos gente maravillosa, productos increíbles y bueno, siempre de la mano del vino, de la cultura y de todo lo que representa a nuestra Salta. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, que nos mandan mensajitos y que bueno, siempre es un mimo al alma, como se lo digo, todos los programas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a presentar a una queridísima invitada que tiene que estar vinculada al sector productivo y nosotros no nos podemos desvincular siempre de la parte productiva porque todo lo que se hace aquí en Salta lo mostramos acá en a las 7 o al menos siempre tratamos de que esta sea una vidriera para los productores. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo que siempre es bienvenido en el día y que siempre, al menos yo, desayuno con un cafecito. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del café. Está con nosotros una queridísima amiga, ustedes ya la conocen, es Graciela Ortiz de Café Baritú y está con nosotros y le damos la bienvenida. Querida, ¿cómo estás? Hola, gracias por venir, qué lindo. Muchísimas gracias por lindo invitarme. tenerte con nosotros. Bueno, ya ustedes conocen qué es Café Baritú, lo hemos presentado varias veces, pero en esta oportunidad me gustaría un poco que hablemos acerca del café, pero ya un poco más desde el lado de adentro, desde el lado de atrás de escena, cuando llamemos ese paquete hermoso y que lo podemos consumir en una confitería o lo podemos comprar en las cafeterías de Café Baritú. Hay todo un trabajo y me gustaría un poco que hablemos acerca de eso, ¿no? Que por ahí a veces el tras de escena, que tanto desvelo les causa a ustedes como productores, que tanta complejidad resulta, y no solamente por la elaboración del producto en sí, sino por toda la logística y todo lo que representa hacer café en ese lugar tan inhóspito que tenemos ahí en esa zona de Salta, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que desde el primer día es un esfuerzo enorme, un esfuerzo, como siempre digo, a nivel personal, a nivel físico, a nivel económico también. Bueno, tiene un montón de dificultades hacer café en ese lugar, pero también tiene otras cosas que hacen que el café se potencie. Todas esas dificultades se vuelven fortalezas en ese café porque lo hace más que único, porque el hecho de estar aislado, de que no tenga impacto exterior, de ser un lugar donde las noches son frías y el café se comporta como un café de altura, bueno, y un montón de cosas que hace que todas esas debilidades uno lo pueda convertir en la gran fortaleza que tiene Café Baritú, que lo hace único. Bueno, hablábamos un poco, y la vez pasada también nos contabas, Gra, que el hecho de, por ejemplo, de incluir innovación tecnológica representa todo un desafío, porque hay que pasar las máquinas por la aduana, por salir de nuestro país para volver a entrar. O sea, representa todo un gran reto el hecho de poder tecnificar de alguna manera la producción del café. Bueno, te cuento como anécdota lo último que nos sucedió. Ya teníamos la gran necesidad de entrar con maquinaria grande para poder ampliar nuestra producción. Sí. Y tenemos que hacerlo por un tránsito de 15 kilómetros solamente por Bolivia. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a pedir permiso a aduana boliviana para ingresar y hacer los 15 kilómetros en el carretón, luego bajar al río, y como eran máquinas grandes, podían cruzar el río sin dificultad, el jefe de administración de aduana boliviana nos dice que no. ¿Por qué? Porque esos permisos solamente valían para la gente de los toldos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con los que estamos en el medio, entre el puente internacional y los toldos? No existimos, no sabíamos qué hacer. Bueno, ¿qué hicimos? Hacer lo que teníamos que hacer, y lo único que nos quedaba, entrar por la ruta provincial 19, que está prácticamente destruida. No existe prácticamente. No existe, porque en algunos lugares son huellas solamente las que hay. Entonces ingresar con la máquina, que era una pala, retropala y un tractor muy grande, y empezar a abrir por donde podíamos abrir y continuar. Cuando tuvimos que desviarnos a las rutas vecinales, que era para entrar a las fincas vecinas y luego llegar a la nuestra, bueno, había momentos en que ese camino hace 20 años que no está abierto, que no sabíamos por dónde ir.
No solamente eso, iba mi hijo, el maquinista, la camioneta atrás como podía cuando la máquina abría el camino con todas las cosas, porque fue quedarnos día y noche. ¿Cuánto ahí demoró esa travesía? Y esa travesía debe haber demorado 14 días y un poco más, día y noche. Había momentos en que nosotros cruzábamos con mi marido el río a cierta altura de la finca y seguíamos por el camino boliviano, volvíamos a cruzar a donde tenemos nosotros nuestra base de Café Baritú, y al día siguiente hacíamos el mismo trayecto con la comida para poder seguir y así llegar con la maquinaria. ¿Por qué? Porque en un momento dijimos, no podemos seguir, parecemos Pedro Picapiedra con la pala, el machete, ya era imposible. Se iban abriendo literalmente camino. Abrimos el camino como pudimos, claro. ¿No? Seguramente ya está destruido porque este año ha sido una lluvia intensa, claro. Pero nos veíamos limitados, no podíamos crecer, habíamos llegado a las 30 hectáreas y nos costaba mucho avanzar. ¿Por qué? Porque, claro, ya no te da el cuerpo para estar con pico, con pala, con machete, claro. Con herramienta pequeña cuando querés crecer, es imposible. Claro. Bueno, ya tenemos la maquinaria adentro, empezamos a hacer otro tipo de trabajo y estamos creciendo, estamos poniendo mucho más café. Me encanta. Bueno, el hecho de tecnificar, porque bueno, a veces hay una tendencia a pensar de que lo orgánico no se tecnifica. Al contrario, no necesariamente por ser orgánico no se puede tecnificar el proceso de recolección, de elaboración, o sea, todo tiene su proceso y bueno, ahora gracias a Dios tenemos las máquinas que ayudan muchísimo en los procesos de estos productos, ¿no? Una de las cosas importantes que vos decías, el tema de no solamente de traer más tecnología, sino de acrecentar las superficies cultivadas. Claro, porque hay momentos en que los caminos habían quedado abandonados, los caminos de la finca. Sí. Entonces es muy difícil mantener cuando ya las herramientas son obsoletas, cuando se te rompen permanentemente. Y bueno, ahora abrimos caminos, estamos incursionando en otros lugares también, porque nosotros no desmontamos, obviamente. Cuando se entra al campo para plantar café se lo hace a mano, pero necesitamos los caminos para llegar rápido a esos lugares, para sacar las bolsas en las épocas de las cosechas, para que la gente se pueda desplazar por un camino y no por una picada. ¿Y qué se necesitaría, verdad? Y bueno, en este momento ya tenemos adentro un tractor muy grande, tenemos una retropala, bueno, todo manejamos, por ejemplo, las trochas entre un café y otro, lo manejamos con las segadoras, no echamos herbicida en el café. Lo manejamos con las segadoras. Nuestro café no es orgánico porque no tiene certificación, pero puedo dar la garantía que es natural y bueno, la gente que lo consume se da cuenta. Y con respecto al tema de poder mejorar el tema de los caminos, ¿no? ¿Qué es lo que propondrías vos para que haya una mejor logística y haya una mejor forma de conducirse? ¿Qué es lo que habría que arreglar? Y bueno, está la ruta provincial 19, que lo que hace falta es tener una voluntad política, porque eso depende del Estado, pero también la gente tiene que entender que cuando necesita hacer algo, no tiene que sentarse a esperar todo del Estado, porque si yo lo hubiese hecho, seguiría sentada aquí y tendría un café en una maceta, nada más. Claro. Yo no esperé nada de nadie. Lo que me enseñaron a mí es a trabajar, a hacer lo que podía, de acuerdo a mi presupuesto y cada vez ir creciendo, ahorrar y volver a intentarlo, pero eso tiene que entender y tiene que entender que para desarrollar un lugar hay que juntarse, también hay que cuidar, hay que poner algo de dinero, hay que apoyarse, hay que ayudar, no solamente esperar que el otro nos dé todo servido para que podamos hacer lo que uno desea hacer, no es así. Tal cual. Pero bueno, eso es una cultura, ¿no?, de trabajo que generalmente la aprendemos de los padres o de algo que antes hay cosas que hemos mamado de chicos y es una cuestión cultural. Vamos a hacer un pequeño... No te vayas, ¿te tomas un café conmigo? Bueno, hoy vamos a tomar vinito. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con más de esto que viene a las 7. Hoy con Café Baritú estamos con Graciela y un poco viendo el tras de escena de ese café que disfrutás en una cafetería o que compras. Ya volvemos.
En Corralón El Amigo encontrás todo para la construcción: chapas, viguetas, hierros, terminaciones, electricidad, construcción en seco y mucho más. Comprá con los mejores precios y la mejor financiación. Corralón El Amigo, siempre más barato. Es un corralón. El origen del café se remonta aproximadamente al año 450 a.C. El café es originario de la antigua Abisinia, actual Etiopía, quizás el país más antiguo del mundo. El café es el fruto de color rojizo al cual se le denomina cereza y que procede de un árbol pequeño o arbusto silvestre llamado cafeto. Los primeros cafetos pertenecían a la especie Coffea arábica y crecían de forma silvestre en las altas mesetas de la región del lago Tana en Etiopía. Existen además otras especies de cafetos cuyo descubrimiento es más reciente, y los cuales han sido hallados en estado salvaje en varios puntos del África ecuatorial. Son la Coffea canéfora, detectada en el lago Victoria, en Angola y en la cuenca del Congo. Por otro lado, la especie Coffea libérica, que vegeta en Sierra Leona y Costa de Marfil. Existen una serie de relatos legendarios sobre el cual es el origen del café. Uno de ellos asegura que el místico sufi yemení, al observar la tremenda vitalidad de unas aves, probó los frutos de color rojo que estaban comiendo, experimentando en su cuerpo una tremenda fortaleza repentina. Otra leyenda, en este caso la más popular sobre el origen del café, atribuye su descubrimiento a un cabrero local llamado Caldi, quien observó que sus cabras, al comer los frutos de color rojizo de unos arbustos, se ponían nerviosas y muy activas. Ante esta situación, Caldi decidió probar estos frutos, sintiendo más fortaleza, ánimo y energía. Ante este asombro, Caldi le llevó algunos frutos al sacerdote de su pueblo, el cual molió las semillas, las calentó con agua y probó el líquido resultante. La bebida resultó muy amarga y repugnante, y el sacerdote decidió tirar esos frutos al fuego del hogar. En este momento, sin él saberlo, los frutos comenzaron a tostarse y desprendieron unos aromas embriagadores, lo que llevó a pensar al sacerdote que si tostaba las semillas conseguiría una bebida muy amable y aromática. Finalmente, esta bebida pasó a ser un gran aliado en ceremonias religiosas, haciendo que los religiosos no durmiesen y pudiesen aguantar los largos rituales que realizaban. El café se llevó de Abisinia a Arabia, y en Yemen pronto se plantaron cafeto y se convirtió en un cultivo importante para los yemeníes. De allí se difundió por todo el mundo musulmán, pues además era una bebida recomendada por el profeta Mahoma. La evidencia más antigua que existe del café la tenemos en el siglo XV, en los monasterios sufíes de Yemen. Los primeros establecimientos de servir café se abrieron en la Meca. Ese tipo de establecimiento se extendió rápidamente por todo el mundo árabe, y los cafés se convirtieron en lugares muy concurridos, en los que se jugaba al ajedrez, se intercambiaban opiniones, se negociaba y se disfrutaba del arte del baile, la música y el canto. Por aquella época, además de en Yemen, el café se había extendido por Persia, Egipto, África septentrional y Turquía, donde en 1475 abriría sus puertas en Estambul Kiwahan, la primera cafetería del mundo. Al detectar el creciente gusto por el café, tanto por Europa como en otros países, los musulmanes, celosos de sus plantas del cafeto, prohibieron su exportación y durante muchas décadas obstaculizaron su cultivo fuera del mundo musulmán. La primera mención que se tuvo en Europa del café aparece en un libro publicado en 1583 por el botánico y médico Leonard Rauwolf, quien, al volver de un largo viaje de Oriente Medio, estaba entusiasmado por esta bebida y los efectos que causaba. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia en 1683. En la España del siglo XIX, los intelectuales comenzaron a reunirse en las cafeterías. La más célebre de todas fue el Café Gijón, fundado en 1888, aunque otros muchos fueron fundados con anterioridad, como el Comercial en 1870, el Café Els Gats en Barcelona o el Café Lardí, entre otros. ¿Buscas calidad en tus anteojos? Lut Ferrando, la mejor experiencia en ópticas. Búscanos en Mitre 133, Juramento 370 y Shopping Portal Salta.
El Comue del Queso, productos artesanales. Búscanos en Instagram, El Comue del Queso, o nos encontrás en Virgilio García, 1573, San Lorenzo, Salta. ¿Hace cuánto que no te sorprende un color? Que no salís a recorrer los mejores paisajes. Que no te conectás con la naturaleza para encontrarte a vos mismo. ¿Hace cuánto que no te apasiona un sabor único? Después de este gran esfuerzo, mereces volver a enamorarte. Descubrí tu provincia. Viajá por Salta, tan linda que enamora. ¿Cansado de papelitos y mares de Excel? Digitaliza tu negocio hoy en Salta Software. Más de 30 años de experiencia en sistemas de gestión. Salta Software, tu solución digital. El amigo. En Corralón El Amigo encontrás todo para la construcción: chapas, viguetas, hierros, terminaciones, electricidad, construcción en seco y mucho más. Comprá con los mejores precios y la mejor financiación. Corralón El Amigo, siempre más barato. Es un corralón. Bueno, y seguimos aquí en esto que vino a las 7. Hoy hablando acerca del café, pero no solamente desde el café de la taza, sino todo el detrás de escena que existe en la elaboración del café. Bueno, hay algo que estábamos hablando atrás de cámara que tiene que ver un poco con el respeto hacia la naturaleza, y que eso es uno de los fundamentos que tiene Café Baritú, ¿no? El hecho de no tirar árboles, de respetar cada senda, de hacer todo un estudio con dron, con todo para poder ver, porque es inaccesible el ser selvático. Contanos un poco cómo se trabaja con eso. Bueno, nosotros siempre estamos haciendo un relevamiento y un control de la finca con los drones. Con eso uno puede ver en los lugares que no puede acceder, ver si es que alguien entró de la frontera, si ha desmontado, si se ha... entró a la finca, porque ya nos sucedió que a la altura de los pozos en Bolivia habían entrado y habían hecho una huerta comunitaria, pero era de bolivianos y estaban en nuestro territorio. Bueno, llegamos ahí con pala, haciendo picada, y nos dimos cuenta que no solamente tenían una huerta, tenían un aserradero, habían tirado árboles, habían hecho madera. Bueno, entonces para evitar todo eso, con los drones podés manejar un poquito más el control de la finca. Cuando yo digo abrir caminos y esas cosas, siempre digo, pero es respetando los caminos que habían antes, cuando estaban mis papás y mis tíos. En el lugar que yo estoy, le llamaban La Parada, era el lugar que mi papá había elegido para él. Entonces yo lo que hago es respetar lo que él había hecho, el camino por donde él lo había marcado, los caminitos que van a los cafetales. También no es que entrar y tirar árboles y hacer un camino, no, siempre con mucho respeto hacia la naturaleza. Y con respecto, por ejemplo, al tema de la energía, ¿no? Hablando de cosas que tienen que ver con esto, del respeto hacia la naturaleza, hablemos un poco de cuáles son los tipos de energía que se utilizan para trabajar adentro de la finca. Bueno, en este momento estamos montando una usina solar, que eso le va a dar luz a todo el predio que teníamos. Antes había cabañas, ahora también están, no funcionan para el público, pero sí las tenemos. Y va a alimentar... ¿Hay idea de reactivar eso? Sí. Encanta. Este año estamos poniendo ya en marcha la reactivación de las cabañas, aunque sea por un día, para que la gente vaya y pueda conocer los cafetales. Y también tenemos en nuestros planes abrir la plantación para las visitas de un día. Juntar un grupo ya con fechas estimadas, la fecha bien marcada, todo planificado ya. Todo planificado para que puedan ir, visitar los cafetales y regresar a la tarde. Bueno, estamos con la planta esta que es la solar, solar. Sí, y nos ayudamos también con un motor.
con un motor que lo prendemos cuando es necesario. Y en este momento tenemos todas lámparas solares que son las que usamos para la noche. Buenísimo. Bueno, el hecho también de estar en un lugar de yungas, hay una cosa que es un recurso importante, que es el tema del agua también, ¿no? Que es un recurso que lo tienen dentro de todo a disposición ustedes en la finca. Bueno, estamos a orillas del río Bermejo, así que hay agua, tenemos bastantes arroyos. Hoy, este año más que nunca. Sí, demasiada agua, pero bueno, vamos a tener... Pachamama, te pasaste con el agua. Pero bueno, dice la gente de campo, nosotros siempre creemos que cuando llueve mucho en el verano, un invierno crudo se puede pasar, no hace tanto daño porque la tierra está húmeda, tiene mucha humedad. Así que bueno, bienvenida también sea el agua mientras no dañe, ¿no? Así es. Así que bueno, el agua que nosotros tenemos en todo el lugar viene con una manguera de una toma de un arroyo y baja 1 kilómetro enterrada, baja por gravedad. Ah, buenísimo. Sí. Y en las épocas, como tenemos una temporada seca también, que el arroyo todo sufre, tenemos unos tanques de reserva. Me encanta. Bueno, estos son los recursos con los que uno dispone cuando hace este tipo de producción, que debemos recordar que el Café Baritoú es el primer cafetal argentino, es el primer café argentino, y lo tenemos aquí en Salta, y la tenemos a Graciela, que es, digamos, la descendiente de esta familia que vino trabajando en este tema. Contémosle a la gente un poco acerca del café. Nos metamos un poquitito en el café porque hay que presentarlo. Sí. Para aquellos que por ahí todavía no lo conocen, le contemos un poco a la gente qué es Café Baritoú y cuál es la variedad que se utiliza. Bueno, Café Baritoú es una arábiga pura. ¿Por qué? Porque es una fusión, un híbrido de dos arábigas, una brasilera y una colombiana. Tiene un Mondo Novo y un Caturra. El Mondo Novo es la brasilera, con ese porte agresivo, potente, tiene, ¿no? Sí, el brasilero. Y Caturra es una colombiana donde le da toda la sutileza, toda la fineza del café colombiano. Bueno, es una variedad que durante mucho tiempo se la tomó muy hacia la ligera, pero ahora está muy valorizada. De hecho, se está volviendo a plantar. Es un arbusto que llega a medir 2,20 metros, 2,40, pero uno lo maneja a la altura de las manos. ¿Para qué? Para no hacer sufrir la planta cuando tenemos que cosecharla. Te hago una pregunta, Gra. Viste que en el tema del vino todos los años se hace poda para poder hacer que los parrales o los espalderos tengan una mejor producción. En el caso del café, ¿se podan todos los años o cada cuándo tiene algún tipo de poda, algún cuidado del tema del árbol del café? Sí, se hace una poda. La poda es selectiva, de acuerdo, para no quedarte sin café. De acuerdo al tiempo o como veas el comportamiento de la planta, podés hacer una poda soca, una poda esqueletor, una poda de diferentes tipos, porque las hay muchas. Hay muchas técnicas, digamos, muchas para técnicas, y algunas técnicas, por ejemplo, cuando hablamos de una poda soca, la planta a 30 centímetros no más se poda en forma vertical. De allí van a nacer 2 o 3 hijos y vas a elegir uno que es el que va a quedar o 2, nada más. Pero eso te significa a vos quedarte sin café durante 3 años por lo menos. Entonces es selectiva la poda, no se puede bajar una plantación con una si no te quedás con 2 o 3 años sin producción. Claro, entonces vos elegís un lote, decís, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí un esqueleto, que es que le sacás todas las ramas verticales, sacás, queda el palo nada más y crees que se va a morir la planta, vos decís, no, cuando tenés que hacer eso, se parte el alma. No, pero sin embargo crece más robusta y le empiezan a crecer los brazos y bueno, empieza a dar más café. Después tenés otra poda, que es cuando vos ves la planta que sale arriba como un cogollo, que le llamamos nosotros, que entonces se empieza a desarrollar mal. Y bueno, esa tiene su técnica. ¿Para qué? Para que la planta tiene su inteligencia, sabe, tiene una forma en que la tenés que podar, que inmediatamente da órdenes que crezcan los brazos laterales. Mirá vos. Bueno, hay un montón de detalles, pero yo siempre digo que nosotros podemos mirar a los que saben, mucho,
aprender de ellos, pero cuando llega la realidad de tu terreno, vos vas a tener que hacer prueba y error, porque aquí nadie te puede enseñar. Cada uno tiene una realidad geográfica y la va a ir conociendo con el tiempo. Entonces vos tenés que decir, esto me sirve y esto no me sirve. Perfecto, perfecto. Bueno, volvamos un poco ya al café, porque de lleno, que es un café que lejos está de que pienses que vas a tomar un café oscuro, que vas a comer, porque hay una digamos, un tema que si no es oscuro no es un buen café, ¿no? Hay una idea así generalizada, pero en realidad el buen café no es tan oscuro, ¿no es cierto? No. El buen café no es tan oscuro. Y aparte, un café no se determina por el color del café, sino las notas que tienen. ¿A qué se refieren cuando dicen las notas del café? Bueno, pueden tener notas a chocolate, a cacao, cítricas, pueden ser frutales, pueden ser avellana, pueden ser un montón de notas que tenga el café, que las podés sentir, no solamente con el gusto, con el tacto, el paladar, sino también con el olfato. Sí, tal cual. Claro, entonces a eso se determina un buen café. También un buen café te lo determina la altura. Pero no quiere decir de que porque crezca 2.000 metros o 1.500 va a ser un café de altura. En el caso nuestro, nuestros cafés están entre 500 y 700, pero también ellos se comportan como un café de altura porque tenemos noches frías. Y la amplitud térmica hace que la planta se desarrolle y actúe como un café de altura. Muy como los vinos, me encanta. Bueno, le contamos a la gente dónde podemos probarlo acá en Salta a los cafés. Sí, en calle Subiría y Rivadavia, especialmente Subiría 606. Bien, ahí se van, prueban un cafecito, tienen un montón de variedades de cómo probar ese café tan rico que es Café Baritú. Y yo agradecida, tenemos que ir. Ahora que pase la lluvia vamos a ir a conocer el cafetal, porque ya Gra nos viene invitando hace 2 años. Tenemos que ir, así que bueno, ahora que la Pachamama se calme con la lluvia, vamos a poder ingresar ahí e ir a filmar. Así es, bueno, muchísimas gracias y desde ya están invitando. Muchísimas gracias, Gra. Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Café Baritú, Graciela Ortiz. Ella nos viene a contar un poco acerca del tras de escena de ese café rico que te sentás a disfrutar. Así que bueno, así nos vamos despidiendo de esto que es Vino a las 7. Como siempre les digo, que tengan una hermosa semana y siempre también les digo un beso grande y cuídense mucho. Chau, chau.